siempre el cerebro va a privilegiar y a priorizar la supervivencia del cuerpo, en este caso, de la unidad completa. Por lo tanto, es importante que entendamos que nosotros podemos estar dando una charla magistral, podemos estar hablando de un tema muy relevante, pero si en estos momentos hay un sismo o un incendio, créanme que sin dudarlo vamos a ponernos de pie y vamos a huir, porque el ser humano y el cerebro en particular está, y todas las especies en general, están programadas para la supervivencia, para la sobrevivencia. Fíjense, voy a colocar acá, ahí. ¿Se alcanza a escuchar o no? No. No, no se escucha. Bueno, ustedes imagino que tienen claro el nivel de atención que puede generar en una persona un mosquito. Indudablemente que corresponde a una amenaza. Si nos trasladamos a las zonas más tropicales, esta es una amenaza que aumenta en consideración. Por lo tanto, nuestro cerebro a priori, atencionalmente, va a estar pendiente, nuestro sistema atencional va a estar pendiente de dónde está esa amenaza, aunque estemos en una ceremonia importante, aunque estemos por ejemplo, en una charla magistral o en una capacitación, nuestro cerebro va a estar pendiente de esa amenaza porque es relevante para la supervivencia. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, que se transmiten a través de este tipo de vectores, a través de los insectos. Entonces, lo que quiero plantear desde el punto de vista del desarrollo atencional de nuestro cerebro es que eso requiere un gasto energético tremendo. El ser humano, por tener una corteza prefrontal que puede dirigir la atención con mucha más precisión que el resto de las especies, eso requiere un gasto energético tremendo. De hecho, nuestro cerebro pesa el 20%, alrededor del 20% de nuestro cuerpo, un poco menos, pero se lleva un gasto energético tremendo, sobre el 80% del gasto energético. Desarrollamos una clase en donde queremos, por ejemplo, entregar mucha cantidad de contenido, mucha cantidad de conocimiento y mucha cantidad de información. Los cerebros de nuestros estudiantes, los cerebros nuestros se atrofian, se colapsan, dada la alta carga energética. Por ejemplo, ahora mismo hay un ruido de un micrófono encendido y eso produce una sobrecarga a la persona que está tratando de percibir esta presentación. Por lo tanto, la sobrecarga de información, de estímulo, hipotálamo en el lugar donde estén almacenadas en nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestro organismo y nuestro cerebro en particular pone filtros, porque como es tanta la información y es tanta la sobrecarga, entonces necesitamos filtros para que podamos, igual que un sedazo, o igual que un colador, poder filtrar lo que es relevante de lo que no lo es. Porque de lo contrario, nuestros cerebros colapsan porque tienen una capacidad limitada de procesamiento de la información en el caso de la memoria de trabajo, que es la memoria, ¿cierto?, más a corto plazo. Entonces, los filtros atencionales son, cierta forma, la barrera natural que nuestro organismo tiene, nuestro cerebro ha predispuesto para poder filtrar lo relevante de lo que no es relevante. Y una de las preguntas que nuestro cerebro se hace al momento de ir a una charla, ir a una presentación, a una clase o a un partido de fútbol es: ¿lo que está pasando acá me está produciendo placer o tiene que ver con mi sobrevivencia? Si, si ocurre que en ese caso o está ocurriendo placer o tiene que ver con la sobrevivencia, entonces el cerebro permite que esa información acceda a nuestra memoria de más largo plazo. De lo contrario, eh, va a ser rápidamente olvidada. Y para eso el cerebro tiene tres grandes filtros. El primero, que es el que quiero dejar muy en claro porque no es tan conocido, es el SARA. Y no estoy hablando aquí del chimpancé o de la chimpancé. Estoy hablando del sistema activador reticular ascendente, se supone es nuestra especie. Luego de eso, el segundo filtro es la amígdala. Si el SARA, el sistema activador reticular ascendente, considera que la información que está llegando a mi cerebro a través de las manos, a través de los sentidos, de las manos, de las terminaciones nerviosas, de la piel, de la vista, es relevante, entonces lo va a dejar pasar. Si no es relevante, entonces lo va a omitir. Este sistema posteriormente deja pasar a la amígdala.
Estoy haciéndolo muy lineal, pero este es un proceso mucho más complejo. Y no estoy hablando de la amígdala que tradicionalmente conocemos, estoy hablando de dos amígdalas que están ubicadas en la parte más profunda del cerebro y que están vinculadas al sistema límbico. Y el sistema límbico en general está orientado a la emoción. Vale decir, si en un primer lugar el sistema articular, activador reticular ascendente, considera que la información es relevante porque entró el estímulo, me entró a través de la vista y consideré que es relevante, entonces lo paso a la amígdala. Y la amígdala va a decir, esta información emocionalmente tiene una carga emotiva relevante para poder dejarla pasar o no tiene una carga emotiva relevante. Porque lo primero es muy básico, es si el estímulo es o no es relevante, sirve o no sirve para la sobrevivencia. Pero el segundo es un poco más profundo, tiene que ver con el significado que le damos a lo que estamos escuchando ahora. Vale decir, el significado que ustedes le están atribuyendo a esta presentación y a esta parte particular de la presentación que es la amígdala. Si la amígdala vincula la información que está recibiendo, el estímulo que está recibiendo, a un aspecto referido a lo emocional, entonces la posibilidad y las probabilidades de que esto siga avanzando en nuestro cerebro y llegue a nuestra corteza prefrontal y posteriormente a los sistemas de almacenamiento de la información, entonces deberíamos, ¿cierto?, preocuparnos los docentes, en primer lugar, de que sea un estímulo relevante, que sea un sonido relevante, una imagen importante, que implique color, que implique un atractivo visual para que efectivamente llame la atención. En segundo lugar, que tenga una connotación emocional. La amígdala está muy vinculada a la dopamina, al neurotransmisor que está relacionado con la recompensa. Vale decir, si observamos que lo que está generando nos da placer, la amígdala tiene sentido, tiene placer, tiene significado, entonces va a seguir pasando. Si no, bueno, va a pasar simplemente por nuestro cerebro más reptiliano, más básico, más primitivo, que simplemente, ¿cierto?, está vinculada al ámbito de la supervivencia. Si es relevante o no, y este cerebro reptiliano, el básico, el más simple de los cerebros que tenemos, o el primario, el primero que apareció, está vinculado a huir o atacar. Vale decir, si lo que yo estoy recibiendo no me es significativo, no tiene relevancia para mi cerebro, entonces yo voy a huir, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, voy a dejar de estar en atención y voy a enfocarme en otra tarea, en otra actividad que sea mucho más placentera. Por el contrario, si lo que está o lo que estoy observando es amenazante, entonces yo voy a ir a la confrontación, a la lucha, a la pelea. Y eso ocurre mucho en las relaciones sociales, ¿eh?, en las relaciones entre las diferentes personas. Ahí tenía, no lo alcanzo ahí. Ahí sí. Bueno, ¿cuál es la función entonces específica del neurotransmisor más relevante desde mi punto de vista? Existen más, ¿eh? Tenemos la serotonina, la oxitocina, la endorfina, la acetilcolina, hay muchas, pero la más relevante para efectos del proceso educativo es la dopamina. ¿Y por qué es tan relevante? Porque la dopamina es la hormona asociada a la recompensa. Por lo tanto, si hay dopamina, es más probabilidades de que ese estímulo o que esa acción provoque placer. Y si provoca placer, va a quedar almacenada en un lugar del cerebro que va a ser evocada rápidamente porque siempre nuestro cerebro va a querer volver a vivir esa misma emoción de placer que tuvo en ese estímulo que se entregó, ya sea un contenido, un video, cualquier estímulo que represente, ¿cierto?, una nueva información y que entre a través de nuestras diferentes formas de recibir la información, nuestros diferentes canales, que como es la vista, y la audición, el tacto, etc. Entonces debemos reconocer que los maestros y maestras, los profesores y profesoras tenemos poca formación en este tema. De hecho, yo tengo que decirlo, tengo muy poca formación y lo que estoy presentando ahora ha sido producto de ir a buscar e ir a entender un poco más cómo funciona el cerebro de mis estudiantes para poder hacer clases, como dice un profesor por ahí, cerebralmente mucho más amigables. La autoprotección, el cerebro es muy ahorrativo de energía, no le gusta gastar mucha energía, entonces primero que todo va a tratar de siempre proteger y hacer el mínimo esfuerzo, el mínimo gasto, proteger la cantidad de energía que el organismo tiene, entonces va a provocar este filtro que comentaba al principio de
¿Es útil o no es útil lo que me están presentando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es una amenaza o es un placer? Es el placer. ¿Representa un aporte o finalmente es simplemente un discurso más? Y el placer es muy relevante porque nuestro cerebro está programado para el placer, igual que el resto de los cerebros de los animales, pero nosotros por ser conscientes podemos escoger aquellas cosas que nos provocan placer. Por eso es que muchos estudiantes pasan largos periodos de su día jugando Free Fire, Fortnite y otra serie de juegos, ¿cierto? Porque les provoca un chorro de dopamina que les provoca un nivel de placer a la misma altura de inyectarse una dosis de anfetamina directamente, de forma intravenosa, directamente a la vena. O sea, nosotros estamos compitiendo, colegas, cuando vamos a hacer una clase y nuestros estudiantes están tan conectados y tan eh, enfocados en los aparatos electrónicos, estamos compitiendo contra un chorro de dopamina que está llegando directamente al ADN de nuestros estudiantes a través de vía intravenosa. Ese es un desafío no menor y ustedes y yo hoy lo sabemos. El cerebro está programado para la supervivencia. Si es relevante, lo va a considerar, si no, lo va a prescindir de esa información. Altos niveles de estrés, elevados niveles de cortisol en nuestra sangre, en nuestro organismo, provocan que los niveles de atención disminuyan en el caso de una clase tradicional. ¿Cuándo aumentan los niveles de atención? Cuando está el cerebro en modo supervivencia. Vale decir, yo tengo que estar muy atento a un ruido, a un rugido, por ejemplo, porque eso me puede provocar un estrés y eso puede ser amenazante para mi propia supervivencia. Pero si yo estoy en una sala de clases y les digo a un estudiante, guarde tu teléfono, y el estudiante se niega a guardar el teléfono y entro en un conflicto directo con ese estudiante, voy a provocar un estrés en él o en ella que finalmente va a cerrar las posibilidades de atención. Lo que en ese caso sería recomendable es que ese estímulo que está recibiendo yo lo transforme en uso positivo dentro del aula. ¿Y de qué formas, para ir cerrando esta parte, de qué formas yo puedo capturar la atención de nuestros estudiantes, capturar la atención de cualquier persona? ¿Cuáles son los secretos, las recomendaciones que se podrían dar? Bueno, en el video van a aparecer muchas más, pero yo voy a hacer alguna alusión a algunas pocas acá. La música. La música es necesariamente una forma extraordinaria, por eso es que nuestros cerebros eh, por ejemplo, interpretar música a través de un instrumento musical, moverse a través de la música, ¿cierto? Y nuestros cerebros oxigenan, toman oxígeno nuevamente del aire y eso hace que se provoca, ¿cierto?, una mejor circulación y eso predispone de mejor forma al aprendizaje. La novedad. La novedad es, sin lugar a dudas, una de las formas más potentes de generar dopamina y además de producir aprendizajes mucho más profundos. Lleguen con una novedad al aula, con un artefacto, con una imagen distinta, con un sonido diferente, hasta con una forma de vestir distinta, y los estudiantes van a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué esa novedad? ¿Por qué ha cambiado algo que ya había sido de una forma determinada? ¿Por qué? Porque la novedad es llamativa para nuestros cerebros. Si no, basta que veamos cuando sale la último teléfono, ¿cierto?, de moda, la última zapatilla de moda, todos y todas quieren conocer y quieren tener, ¿cierto?, esa prenda. El contacto social. Esto quiere decir que nuestros cerebros son altamente emocionales y son altamente sociales. Cuando uno entra en interacción con otros, como está pasando, ¿cierto?, en una sala de clases, en un aula, como es deseable, se libera oxitocina, que es la hormona, ¿cierto?, del amor, vinculada al contacto social, al contacto emocional. Por lo tanto, si queremos que en nuestras aulas, en nuestras salas de clase, en nuestros laboratorios, en el lugar donde estemos desplegando nuestros aprendizajes, ocurra algo interesante, hagamos trabajo en colaboración para que aprendamos, ¿cierto?
a partir de la emoción y a partir del colaborar con otros. El movimiento, eso es claro, especialmente yo trabajo en niveles mucho más pequeños con estudiantes de entre 10 y 14, 15 años, por lo tanto el movimiento es clave para poder permitir mejores niveles de atención. Fíjense que yo desarrollo una rutina de movimiento de un par de minutos y luego continuamos con la actividad que estamos haciendo de aprendizaje y los niveles de atención se incrementan después de haber hecho movimiento, por lo que explicaba hace un momento atrás, porque se oxigena el cerebro, recibe mejor cantidad de oxígeno y eso hace que haya una mayor predisposición hacia los niveles de atención porque hay un relajo. La sorpresa, también muy importante, muy relevante. Siempre, por ejemplo, ustedes ahora no saben la lámina que viene a continuación, pero tienen una idea de por dónde voy en mi presentación. Sin embargo, es una sorpresa lo que viene a continuación. Y mucho más sorpresa, por eso les invito a que se queden, lo que va a llegar al final, que es un video que he preparado con mucho cariño y lo estoy presentando a ustedes de manera exclusiva y a la universidad, ¿cierto? Gabriel René Moreno, y por cierto a mis amigos y amigas de la red académica Peranotic. La recompensa. ¿Quién no busca una recompensa? Y no estoy hablando desde el punto de vista económico, estoy hablando desde el punto de vista social, un reconocimiento, un halago, un estímulo, una nota, en el caso de los estudiantes que siempre andan preguntando si tiene o no tiene una calificación, el trabajo, el desempeño que tienen que hacer. La recompensa predispone hacia la atención. El juego es una de las herramientas más potentes para poder aprender. El juego es prosocial, ayuda a que las y los estudiantes liberen dopamina, liberen endorfina, liberen serotonina y liberen oxitocina si están jugando en equipo, en colaboración. El juego es la mejor herramienta para producir aprendizajes mucho más profundos, que lleguen a la amígdala, que traspasen la amígdala y que provoquen un almacenamiento relevante de la información. Y por último, el humor. Y el humor es lo que yo les voy a presentar, que seguramente no lo voy a poder presentar acá. Voy a dejar de compartir. No sé si están por ahí. ¿Me escuchan, colegas? Estamos. Y para terminar y para cerrar el broche, les voy a presentar un video que preparé con mucho cariño para ustedes y especialmente para está hecho con cariño para los profesores y profesoras de Latinoamérica que quieren innovar en sus prácticas pedagógicas. Déjenme buscarlo. Quiero ver si es que lo puedo compartir con... Sí, eso lo que quiero es escucharlo. Aquí, sí, se lo... Es una máquina maravillosa. Eso sí, requiere mucha energía para poder funcionar, especialmente la corteza prefrontal, en donde operan las funciones ejecutivas como el autocontrol, la memoria de trabajo, la atención, la flexibilidad cognitiva, la organización, la planificación, entre otras. Los docentes en general subestimamos la cantidad de energía que los cerebros de nuestros estudiantes requieren para poder mantener la atención. De hecho, al cabo de un tiempo, proporcional a la edad de nuestros estudiantes, esta disminuye y los estudiantes comienzan a aburrirse. Es muy importante que consideremos estos elementos al momento de planificar y de evaluar nuestras clases. En general, podríamos considerar dos tipos de cerebros: el cerebro instintivo o animal y un cerebro racional.
el doctor Roberto Rosler, neurocirujano y neurocientista, propone una metáfora muy interesante para poder entender este concepto. La metáfora del jinete y el elefante. El jinete es el pensamiento controlado, racional, en tanto que el elefante es el pensamiento inconsciente, automático, visceral. Primero debemos captar el cerebro instintivo, emocional, animal, para luego abordarlo desde el punto de vista racional. Los mensajes persuasivos capturan primero el cerebro instintivo y emocional y luego el cerebro racional. O sea que hay dos sistemas operando en nuestro cerebro. Uno que es consciente, verbal, racional, el jinete, y otro que es visceral, automático, animal, el elefante. ¿Se imagina usted dándole instrucciones a un elefante y que éste siga sus órdenes? Esa es la tarea del jinete, el cerebro racional. Cuando el elefante y jinete entran en conflicto, adivinen quién gana. Bueno, y usted se estará preguntando, ¿cómo atraigo al elefante? Que es el objetivo de esta cápsula. ¿Cómo consigo que mis estudiantes me presten atención? Contando historias. Las historias son atrapantes. El elefante siempre está dispuesto a escuchar una buena historia. Sorprenderlo. Si es algo bueno, queremos repetirlo. Si es algo malo, queremos evitarlo. Nuestro cerebro tiene ese nivel de adaptación y frente a un estímulo inesperado hay mayor nivel de atención. ¿Qué tienen en común un elefante y un paracaídas? Provocar el conflicto cognitivo.